Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión pues vamos a platicarles de algo extraordinario que son los campos mórficos y los campos morfogenéticos. Hoy vamos a hablar de algo que no se menciona en los libros de biología tradicionales, aunque quizás deberían hacerlo. ¿Alguna vez han sentido que el universo tiene una especie de memoria oculta, algo que afecta la forma en que vivimos, aprendemos y repetimos las mismas historias una y otra vez? Bueno, pues hoy aquí en Códigos del Multiverso junto con mis masters vamos a sumergirnos en los campos mórficos, una idea revolucionaria que podría transformar la manera en que vemos la realidad. Y sí, no estamos hablando de ciencia ficción, esto proviene de un tipo real llamado Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, para que lo sepan, no es ningún místico loco ni un escritor de novelas de fantasía. Este genio, vamos a llamarlo, es un geniecillo, es un biólogo formado en la Universidad de Cambridge y el Clare College, o sea, el colegio Clare, donde se especializó en bioquímica. Es más, pasó una temporada como investigador en la India explorando el crecimiento de las plantas, lo que le hizo preguntarse si había algo más profundo que las simples leyes físicas en juego. Este señor llamado Sheldrake se atrevió a hacer una pregunta que sonaba casi hermética, secreta, podríamos decir muy locochón. Y si las formas y los comportamientos en la naturaleza no fueran simplemente el resultado de moléculas y genes, sino algo más, algo invisible pero tremendamente poderoso? Esa pregunta fue lo que lo llevó a desarrollar su teoría de los campos mórficos, publicada en su libro A New Science of Life, o sea, la nueva ciencia de la vida, o una nueva ciencia de la vida en 1981. Y desde entonces la idea ha causado tanto admiración, como para nosotros los masters que nos quedamos como de a 6, como controversia. Así que hoy les pregunto, mis queridos masters que nos escuchan, mastras, ¿están listos para sumergirse en esta red cósmica invisible que podría estar conectando todo lo que conoces? Sí. Bueno, pues entonces quédense porque esto solo se va a poner más interesante. Así es, aquí les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, bienvenidos a cada uno. Y pues bueno, yo creo que podemos empezar a definir qué es esto de campo mórfico, pero imagínense que todo en el universo, desde las hormigas hasta los seres humanos, e incluso las ideas que tenemos mientras nos estamos bañando, por ejemplo, están influenciados por un campo invisible, no como un campo magnético creado por los imanes, sino por algo que organiza y mantiene los patrones del comportamiento y su estructura. Es como una especie de Wi-Fi, por decirlo de alguna manera, como una red en la que todo está conectado a nivel informático. Y esto pues no necesita ningún tipo de contraseñas, está todo el tiempo activo. Y pues precisamente este hombre, Sheldrake, sugiere que estos campos pueden explicar por qué ciertos patrones se tienden a repetir. Es decir, por ejemplo, cuando notamos cómo las sociedades siguen ciertas modas o cómo los animales en diferentes partes del mundo parecen aprender las mismas cosas al mismo tiempo. Ya lo hemos comentado en otros videos sobre el fenómeno del centésimo mono. Si lo recuerdan, está muy ligado con esto, que pues también nos dice que no es una coincidencia, es una especie de patrón que se repite y algo que se puede aprender de alguna forma, que todavía sigue siendo un misterio, pero esto hace que otros también lo aprendan de manera más fácil, ¿no? Es algo así como una especie de conciencia compartida, si lo podemos decir de alguna forma. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y suena muy interesante de los campos mórficos, pero yo les voy a platicar también otro concepto que manejó Sheldrake, que es los campos morfogenéticos. Exacto, porque sí hay una diferencia, ¿no? Sí. Sí, y vamos a platicar, a muchas personas les va a gustar estos detalles técnicos, ¿no? Entonces vamos a explicarlos un poquito y piensen en estos campos morfogenéticos como si fueran un primo, ¿no? De los campos mórficos. Y estos se encargan de exclusivamente los organismos vivos como nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Platicando en este. Ese es su business. Ese es el business. Y estos campos no solamente te dicen cómo debes verte en el espejo cada mañana, sino que también dirigen la formación de tu cuerpo desde el momento en que eras solo una célula minúscula. Eres un pequeño bebé
Un embrión. Dirían por ahí, desde que eras un gargajo. Desde que eras un gargajito. Un renacuajo. Sí, algo muy pequeño, digamos. Es como si tu cuerpo tuviera un plano arquitectónico, un código, que eso está muy interesante, ¿no? Pero en lugar de estar en papel, está en un campo invisible que te dice, o que más bien le dice a las células cómo deben organizarse para hacer crecer una pierna, un brazo, o esa magnífica cabellera que todos tenemos. Sobre todo Master y que Magia, peinas ¿no? todas las mañanas. El gran Sheldrake pensaba que si los campos mórficos, como bien lo platicaba Master Richard, son la red Wi-Fi del universo, los campos morfogenéticos serían como las instrucciones para construir el hardware, ¿no? Esta es la distinción especial de esta característica y digamos es como lo principal de los campos morfogenéticos. O sea, podemos decir que es como un código. Sí, serían como el código donde vienen las instrucciones para, yo diría, para el ADN, para que este ADN construya algo, ¿no? Así es. Gracias, y yo soy Ave, saludos a todos. Y pues aquí yo quiero plantear esto, cómo funciona todo esto ya en el tema cotidiano, ¿no? Imagínense a un grupo de ratones que después de varios intentos finalmente aprenden a recorrer un laberinto para encontrar su comida. Todo hasta aquí parece normal, pero aquí es donde viene lo raro con esto de los campos morfogenéticos. Después de que estos ratones aprenden el camino en este laberinto, otros ratones en laboratorios muy distantes empiezan a recorrer el mismo laberinto más rápido, como si lo supieran. Como si se estuvieran beneficiando de la como si ya se la sabe. Como si ya se la supieran. Exacto. Pero gracias a lo que aprendieron otros ratones en otro laboratorio, en otro lugar. Ahora, hay otro caso como otro caso muy conocido, que es el de unos pajaritos y las botellas de leche. Así se conoce, lo pueden buscar en Google científicamente. Sí. Los pajaritos y las botellas de leche. ¿Conoces el experimento de los pajaritos y las botellas de leche? Los pajaritos y las botellas de leche. Los pueden buscar en Google como los herrerillos, porque esa es la especie de... ¿Guerrerillos? Herrerillos. Herrerillos, de herreros. De herreros. Ajá. Se les conocen como los herrerillos. Y las botellas de leche. Esto fue en los años 20 en el Reino Unido. Ya tiene su rato. Pero se observó un fenómeno peculiar en el que estas aves aprendieron a abrir las tapas de las botellas de leche para beber la nata. Canijillos, ¿eh? Lo curioso fue que a medida que este comportamiento surgía en ciertas áreas, rápidamente se replicaba en otros lugares del país, incluso en aves que no tenían contacto directo. Este cambio de comportamiento parece ser un ejemplo clásico de resonancia mórfica, y lo podemos ver, donde una habilidad que adquirida se extiende a otros miembros de la especie sin un aprendizaje directo. Y bueno, aparte de eso, también tenemos el caso que ya mencionó Master Richard y que se ha comentado aquí en el programa varias veces, que es el caso del centésimo mono. Claro. El tema es que ¿cómo puede ser esto posible? Estamos hablando de telepatía en animales. Puede llegar a sonar muy loco, ¿no? Pero el tema es que Sheldrake decía que esto no solo sucede con animales, sino también sucede con humanos, sociedades e incluso con ideas. Una vez que es como si... que ya se ponía sangrón, porque el humano también es animal, ¿no? Pero dices, se entiende. Se entiende el punto, ¿no? Entonces, una vez que algo se hace o se piensa, es como si estuviera dejando una huella en nuestra especie y en el universo mismo. Es como un tipo de grabado que se hace en el campo cuántico. Y esta huella hace que sea más fácil para otros seguir el mismo camino. No es magia, pero tampoco es algo que se pueda medir ya con una regla, ¿no? Al menos no por el momento. Pero a ver, a todo esto, ¿qué opina usted, mi Master Magia? A ver qué... Pues yo estoy muy molesto, la verdad. No lo escucho muy bien, lo escucho muy bien. ¿Quién sabe por qué? Ahorita lo voy a ir mejor. Yo estoy muy molesto porque, como siempre, gente que tiene la iniciativa de plantear otra forma de ver las cosas y de experimentar y de poner su vida de por medio profesional, lo quieren tachar de loco. Eso es muy molesto. Y voy a fundamentar por qué desde mi punto de vista, tiene algo muy importante. Primero lo mencionabas tú, Ivanovich, que tiene un buen background, ¿no? El Rupert Sheldrake. Yo no dije así background, ¿eh? Background, bueno, es que yo fui a Harman Hall. Sí, de Valle. En Valle, ¿no? O sea, tiene un buen background, no es un cuate que nada más estaba ahí jugando y que se le ocurrió algo aquí medio holístico, medio hipioso. No, era neto, ¿no? O sea, dirían por ahí, tenía un buen bagaje. Eso es algo muy importante, no era cualquier hijo de pelado ahí que se inventó algo, que se le ocurrió algo, que se fumó algo. Tenía muchos otros experimentos que también estaban ahí. ¿Y cómo no sabes que sí se fumó algo?
No. Ah, bueno, ok. No le hice su carta astral y no salió. No vino consumo de cosas. Algo muy importante, los campos morfogenéticos, estoy en lo correcto. O mórficos. O mórficos, No, más son fácil, diferentes, ¿no? son diferentes, ¿no? Son estructuras invisibles de memoria. Rupert hablaba y que decía que los campos morfogénicos, No, mórficos. Mórficos. Son diferentes cosas. Mórficos y ni mórbidos, genéticos. mórficos. Ok. Pero son diferentes. Genéticos son los primos. Eso, entonces, una estructura de memoria invisible. Y lo importante que se estaba mencionando ahorita, que si tú cambiabas algo, podías cambiar el todo. Entonces, aquí viene algo muy importante. Lo estaba diciendo Master Abe. Los ratones fueron aprendiendo, como si les pasaran el apunte, como si ya trajeran un poquito de la información, como si hubieran hackeado algo. Voy a plantearlo así, porque al final dijeron un concepto increíble, y es la naturaleza de la realidad. Rupert se lo cuestionó. Si éramos nosotros que estábamos conectados a una red de alguna manera, que eran unas memorias invisibles y que nos permitían tener un cambio en la realidad. El Wi-Fi cósmico. Ahora, aquí va algo. Ahora, mano. Que aquí viene algo importante. ¿Por qué creen que lo hackearon? ¿Por qué creen que no le permitieron tener el honor que tenía? ¿Rupert? La Rupert. Pero todavía no había computadora. Porque hablaba de la posibilidad de ser co-creadores en el metaverso. Digo, en el multiverso. No, ya se anda cruzando el cable. Híjole, ahora hasta el metaverso. Hasta Zuckerberg salió ahí. Entonces, yo nomás les pido una cosa, familia. Vamos a hacer algo. Démosle la oportunidad de leer un poco de este compadre que de verdad tiene cosas muy interesantes. Y se darán cuenta que estaba hablando hace mucho tiempo de lo que otros grandes científicos como Jacobo Greenberg después también hizo una expansión de esa sabiduría. He dicho. Bueno, sí, me parece muy interesante esto y pues, pero acotar. Sí, concuerdo. Y podríamos decir que es como si existiera lo más importante es hablar que existe esta, vamos a llamarle, conexión entre todos los seres vivientes, ¿no? Y creo que por ahí va el asunto, ¿no? Entender que todos estamos conectados. Entonces, ¿qué tanto afecta nuestros pensamientos, nuestras creencias en el colectivo, ¿no? ¿Qué tanto afectarían? Entonces, o qué tanto, como dicen algunas personas, los pensamientos que a veces tienes son tuyos, ¿no? O no, son más bien de esta red, de este Wi-Fi, de ahí los estás tomando, Es lo ¿no? que yo le decía luego a mi mamá, ¿no? No es mío, ¿no? Sí. Y es que ahí también se podrían explicar incluso muchos fenómenos como la telepatía o la clarividencia o lo que llamamos facultades superiores del cerebro, en donde bajo ciertos estados nos conectamos a información, ¿no? Que a final de cuentas, si estamos recibiendo una imagen que proviene de otra mente, pues es una información que se transmite de alguna forma, ¿no? Pero a mí me gustaría que pudiéramos dejar muy claro algo muy interesante, importante y puntual, y es ¿qué son los campos mórficos, mi querido Master Len? ¿Y qué son los campos morfogenéticos? Sí, claro. Obviamente creo que se entiende por la palabra gen, ¿no? Sí, y lo platicábamos, ¿no? O sea, para que quede muy claro, los campos mórficos es esta red Wi-Fi, ¿no? Donde existe esta información. Bueno, que no es Wi-Fi, pero parece Pero Wi-Fi. Pareciera, ¿no? Es para poner un ejemplo. Es como una red gigantesca invisible. A la que se conectan algunas especies. Pero ahí, Master, ¿sería algunos o todos los animales? Bueno, serían todos, ¿no? Todos los sí. animales. Todos los seres, ¿no? Todos los seres, o sea, inclusive sociedades, ideas, o sea, no solo los seres orgánicos, sino todos los conceptos. Sí, y los campos morfogenéticos, para dejarlo muy claro, sería como una especie de hardware, donde están los instructivos que dan la forma y que dan instrucciones al ADN para la creación de algo, ¿no? El cuerpo, la nariz, el cuerpo, los ojos. sí, todo el crecimiento, ¿no? Exacto. Sí, que es meramente orgánico. Sí, pero pareciera que algo lee esas instrucciones, ADN lee esas instrucciones y de acuerdo a esas instrucciones empieza a realizar operaciones, ¿no? Una de las cosas que es fascinante y se ha estado mencionando también es que no solamente cambiaban las nuevas generaciones en ese sentido de lo que van aprendiendo, sino, por ejemplo, una especie animal en Oriente, vamos a ponerle en China, bueno, en donde quieras, lo más en la India. Mundo, en la India, y luego la otra en América, si tienen un cambio porque tuvieron un aprendizaje, la especie de este lado, fueron de sus estudios, también cambiaban y no habían tenido nada que ver una con la otra. Entonces se dice que de alguna manera tenían que ver alguna conexión. Eso es. Exactamente, una conexión. Haz de cuenta que tú te vas a China, ¿no? Ahí voy. Y yo me voy a Miami, ¿no? O a Navalle. Y desde ahí tú lees un libro, pero yo, de alguna manera, sin saber lo que tú leíste un libro,
yo veo las plantas que tú estás leyendo en el libro y digo, ay, Ok, como que me parecen conocidas. Suena bien, estoy de acuerdo, Masters, pero a ver, aquí hay un problema, ¿no? Si alguien nos está escuchando por primera vez, diría, a ver. Otra vez. Entonces, ¿por qué yo no sé lo mismo que sabe, por ejemplo, mi maestro de matemáticas? ¿Por qué repruebo? Por Porque burro. no se conecta, porque no paga la red. ¿Cómo? No se conecta. A ver, explíqueme eso, a ver. Pues sí, es que si tú subes tu vibración, conectas con una red más amplia. Pero si tú estás en un nivel bajo de densidad, pues conectas con la información poquitita. ¿Eso significa entonces que todos los que se dedican a las cosas espirituales son genios en matemáticas? ¿Me entiendes más? Sí, si lo quisiera. Más bien podría ser que no es que tanto que se conecten a una red global, sino que existen como frecuencias Correcto. que contienen ciertos conocimientos a los cuales sí puedes conectarte. Entonces sería, Master, como, tú corrígeme, como una estación de radio. Exactamente. O sea, Ajá. no solamente es la vibración, sino la estación que escojas. Pero yo creo también que influye más en lo que no es consciente. O sea, creo que más bien el conocimiento es inconsciente. Es decir, los animales no es que digan, ya me conecté a esta red y ahora ya sé cómo destapar las botellas de leche, sino que inconscientemente esa información llega al subconsciente y ni siquiera sabes por qué motivo tú lo estás haciendo. Una manera de ver esto muy fácil es, por ejemplo, estas ideas. Cuando surge una idea nueva, que dices, oye, que se me ocurre hacer esto, y si no la llevas a la práctica, Otro. a los pocos días o meses ves que ya salió alguien con esa misma idea, ¿no? Eso es algo, creo que podría demostrar esto de una manera muy común, Sí. para que no nos digan entonces ¿por qué yo no soy un genio? ¿no? Es que Exacto. no tiene como una explicación, no es como de racionalizar las Exacto. cosas, no es como empezar ahorita, entonces me voy a conectar y voy a bajar la información porque mañana tengo un examen de matemáticas. Exacto. No es va a ser así, consciente. no va a Ajá. ser. Son procesos inconscientes de la humanidad, ¿no? Ajá. Y yo podría ponerles a lo mejor un ejemplo, ¿no? Y ha pasado aquí en México y le hemos platicado varias veces aquí en el canal, pero creo que es un muy buen ejemplo cuando sucedió lo del temblor del 85. Ándale. Mucha gente Ajá. empieza a ayudar y empieza a trabajar sin pensar ni siquiera las cosas. Ujú. Exacto. Y eso es porque la información surge de algún lado y todo el mundo empieza como a empezar a querer ayudar, pero es algo inconsciente, no es algo que racionalizaron y dijeron, entonces me voy a conectar a la red de los campos mórficos Exacto, y de ahí exacto. voy a bajar esta información, sino es algo Algo totalmente que sucede sí, y ya. sucede por sí solo. Por eso Sheldrake le llamaba la resonancia mórfica. Exacto. Ujú. Se me ocurre también qué semejanzas ustedes pueden encontrar en el fenómeno, por ejemplo, actual de la interconectividad con las redes sociales. Wow. Si existe una semejanza que se refleja de alguna manera ahí. Sí, claro. Sí. Creo que ahí es muy También. obvio. Sí, Yo sí, creo que coincido. se hace como una expansión, que es el famoso, que eres un influencer, pero que eres ¿qué? Un consciente colectivo. No, cuando está de moda. Un Tendencia, influencer. una Te una vuelve tendencia, tendencia. Una tendencia. O sea, Es que yo creo que gringo, tiene que ver con ¿cómo eso. se llama la palabra? La La palabra, ¿cómo se dice en Sí, español? Trending. Trending. I want to speak trending. Trending ¿no? topic. Topic. Ajá. Ok, en the trending, ¿no? O sea, justamente lo podemos ver en algo tan cercano que no nos damos cuenta. Alguien Exacto. dice, wow, es que pasó esto con tal persona y todo el mundo ahí está. Ujú. Sí, es como que muchas personas o muchas mentes se conectan a la misma tendencia. Many people. Ujú. Sí, Many people. Un ejemplo de otra resonancia mórfica serían las generaciones. O sea, Mm. cómo es que personas que coinciden en un rango de edad y de otros aspectos terminan entendiendo conceptos con mayor facilidad Exacto. que Wow, otras claro. generaciones, ¿no? Exacto. Y no es algo consciente, es algo que simplemente Sucede. está resonando. ¿no? Exacto. O los Total. mismos creadores que dicen que son los chicos que ahora vienen con un nuevo chip, ¿no? Los chicos que ahora vienen con... Sí, exacto. Los chicos chip new. Los chicos chip. Coincido, Masters. Bueno, pues ya saben, si les gustó el programa, por favor denle like. Si no les gustó, pues ya ni modo. Le echamos ganas. Les mandamos un abrazo a todos los que Abrazos. nos escuchan, a todos nuestros maestros y maestras del multiverso que nos escuchan. Pidiéndoles que, pues por favor, pues si no se han suscrito, pues se suscriban si les gustó. Si no les gustó, pues Que ni le- modo. que le pongan También like. suscríbanse. Pues sí, pues, ¿qué que tiene? Tienen un campo Sí, mórfico de amor. No se escucha nada, pero sí. Pero sí, ¿qué dijo? Que llenes tu campo mórfico de amor, nunca sabes cuándo te va a regresar. Llena, exacto. Con eso cerramos. Ok. Muchas gracias. Gracias.